Muy buenas tardes, apreciables amigos. Qué honor saludarles. Sean todos bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Jorge Estrada y seré el moderador de esta ponencia tan enriquecedora y que tiene puntos clave en función del tema, denominado la transformación digital y tecnopedagogía. Sean todos bienvenidos a sala. Un cordial saludo de igual manera a todos aquellos que se suman a través de nuestra página en Facebook. Esta es una actividad que ha sido desarrollada con el propósito de agregar valor y agregar conocimientos a cada uno de ustedes que están inmersos, por supuesto, en el tema educativo. Es una actividad desarrollada por las comisiones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con el apoyo de CENACYT. Y esta propiamente es una actividad de la Comisión de Educación. Así que sean todos bienvenidos. Es un honor estar nuevamente por estos rumbos de tecnología y en esta conexión. Sean bienvenidos. De igual manera, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro ponente, que tiene una gran trayectoria en temas de tecnología. Es el maestro Manuel Rodas. Él es director de LEC Computación. Este webinar además tiene el respaldo de Expansión Training y de Ed2 y Med2 Internacional, con quienes hemos hecho algunas alianzas y pues en virtud de lo que está sucediendo en el entorno actual es muy importante generar esta preparación y esta dinámica. Así que sean bienvenidos. Sin más preámbulo, pues tenemos a bien darle la más cordial bienvenida al maestro Manuel Rodas y mencionarles que al finalizar esta ponencia vamos a dar lugar a las interrogantes, a las preguntas que ustedes puedan tener vía chat para ir resolviendo las mismas y ya daremos algunas otras instrucciones correspondientes. Estimado Manuel, qué gusto saludarte, muy buenas tardes y pues en la mejor disposición para aprender y recibir esta serie de conocimientos en el tema la transformación digital y tecnopedagogía. Adelante, Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Jorge. Gracias a todos por estar acompañándonos el día de hoy en este webinar que pues vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, ir avanzando en función del tiempo lo más rápido que podamos para que pues esta hora que tenemos a nuestra disposición sea realmente enriquecedora. Como mencionaba Jorge, pues este es un webinar servido a través de pues este espacio que CENACYT nos ha otorgado y pues como miembro de la Comisión Intersectorial de Educación, pues poder compartir con ustedes también y de la comunidad educativa GT. En alianza precisamente con Expansión Training, Med2G2, la Sociedad de la Internet Capítulo Guatemala, de donde tengo el gusto de ser el líder del grupo de trabajo de educación. Y por supuesto, como representante de la empresa Laboratorios Educacionales de Computación S.A. Actualmente, pues también soy embajador de Microsoft Educación para Guatemala y pues me apasiona realmente estos temas relacionados con tecnología y principalmente el uso adecuado de las TIC aplicadas a la educación y sobre todo que los docentes hoy por hoy ya están en ese tren que los lleva a desarrollar sus competencias digitales docentes, pero donde no podemos olvidar también nuestra parte pedagógica, ¿verdad? Soy maestro de educación primaria urbana y profesor de enseñanza media en química y biología como la parte de formación magisterial y pues posteriormente algunas otras cuestiones relacionadas puramente con lo que es la tecnología. Para dar inicio a esta charla, pues quisiera comentarles que principalmente esta charla es una síntesis de propuestas
educativas disruptivas, porque pues como se están utilizando algunas palabritas, ¿verdad? Recientemente, pero que pues no son relativamente nuevas, sino que realmente es un proceso que ha iniciado ya, podríamos decir, más de 20 años y que cuando yo me graduó en el año 1992 de maestro de educación primaria urbana y empiezo el proceso de trabajar directamente en la docencia, pues resulta que estudiando ya la parte del profesorado, enseñanza media en esta doble especialidad de química y biología, pues empieza a hablar del nuevo paradigma de la educación. Y por ahí empieza a comentarnos acerca de esos 4 pilares de la educación. Todo esto, pues, gracias a un informe que en este caso rinde la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, en donde, pues, un libro en particular, que es La educación encierra un tesoro, nos habla ya de estos 4 pilares de la educación, que es muy conocido actualmente, ¿verdad?, alrededor del mundo, y que son precisamente esos pilares de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y trabajar con los demás, ¿verdad? Y aprender a ser, es decir, desde la perspectiva de en este caso, la persona. Pero estos 4 pilares de la educación también impulsan principalmente una de las competencias más grandes y que hoy por hoy va a ser sumamente valiosa, principalmente por los cambios tan rápidos que vamos a estar sucediendo o se van a estar sucediendo precisamente a lo largo de esta década. Entonces, partiendo de ese primer libro, pues empiezo a investigar. En aquel entonces, pues la internet no era tan asequible acá en Guatemala. Sin embargo, para el año 2005 ya era posible tener acceso a otros materiales y a conocer principalmente de otros educadores que empezaban a incorporar más fuertemente todo esto de las tecnologías de la información y de la comunicación. De tal manera que pues yo hago aquí una lista de muchos de ellos, de algunos de ellos realmente, ¿verdad? Como en el caso de Punya Mishra y Matthew Kohler, que son los diseñadores del modelo TIPAC, que es el acrónimo de un modelo de, yo le digo así, de empaquetar de alguna manera el conocimiento en función de las tecnologías, pero de manera activa, y donde se empieza a pensar ya en hacer un diseño del aprendizaje centrado en el estudiante. De ello, pues Judy Harris y Mark Hofer desarrollan las taxonomías propias de este modelo TIPAC. Luego, pues conozco ahí en el medio a Juan Domingo Farnos, quien empiezo a leer más o menos el año 2009. Tuve la suerte recientemente de ya poderle contactar y empezar a cruzar cierta información precisamente a través de lo que hoy por hoy nos permiten hacer esas dichosas y muy a nuestro favor, si lo sabemos utilizar bien, redes sociales. Él es un investigador de tecnologías educativas, es español. Luego también empiezo a seguir todo lo que publica Roger Schank, donde pues él precisamente es uno de los líderes de inteligencia artificial, pero también desarrolla una tesis, una teoría a nivel doctoral, donde él es firme creyente de que las personas aprenden mucho mejor haciendo, ¿verdad? Entonces, el aprender a través de la práctica es muy valorado, además de otras, en este caso, propuestas muy disruptivas que él ofrece. David Warlick, ¿verdad? Que es uno de los precursores también de la integración de tecnología al currículo escolar. George Siemens,
con la teoría del conectivismo, que precisamente es una teoría bien, bien interesante. De hecho, vivimos también en una época del conectivismo y donde tenemos que aprender a comprender que el todo es un sistema y en esa teoría sistémica, pues el conectivismo es sumamente valioso. Sin olvidar también a Ken Robinson o Sir Ken Robinson, con toda la parte esta de las escuelas creativas y que quizá muchos de ustedes lo han escuchado más por una propuesta o una charla de TEDx que se llamaba precisamente Las escuelas matan la creatividad. Y como él explica también de una manera muy, muy dinámica, cómo la educación tradicional, yo le digo tradicional, hasta hace poco tiempo realmente, no favorecía ese modelo y que principalmente era una educación diseñada para una primera revolución industrial que se acomodó a una segunda revolución industrial, sobrevivió a una tercera revolución industrial, pero ya no está acorde a la cuarta revolución industrial y mucho menos a lo que hoy por hoy está sucediendo en este caso alrededor de todo esto relacionado con el problema de la pandemia, ¿verdad? Y por supuesto, no hay que olvidar a todos aquellos representantes en el mundo de pedagogía, sobre todo en la parte del constructivismo, de hacer al estudiante sumamente importante. De hecho, ese es el ser de la educación y donde todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora pues ya es más aprendizaje-acompañamiento, eh, fueron de alguna manera visionarios o están emergiendo nuevamente para ser retomadas sus pedagogías, pues responden justamente a las necesidades que hoy por hoy exige la educación del siglo XXI. La transformación digital y tecnopedagógica del docente del siglo XXI. ¿Por qué elegí este nombre para esta conferencia? Bueno, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y hoy por hoy, precisamente, esta imagen nos dice lo que se está viviendo a nivel global. Cómo los docentes han salido de alguna manera de esa zona de confort de la educación presencial hacia un modelo de educación online. No podemos decir totalmente educación virtual porque pues faltan algunos componentes que los colegas desarrollen, principalmente relacionado con los modelos pedagógicos y también todos estos metodologías activas más centradas en función del estudiante y por supuesto el empezar a hacer una práctica donde precisamente se ha invertido el aula. Entonces tenemos a educadores que están a través de webinar online, ¿verdad? Porque pues las TIC hoy por hoy nos permiten esto. Darle seguimiento a todos estos procesos de formación y darle continuidad y de alguna manera salvar el ciclo escolar, donde los chicos a través de este recurso TIC logran pues tener acceso a esas bibliotecas online, principalmente unas muy populares como Wikipedia y otros recursos que también son fuente valedera de información y que están asequibles, sobre todo ahora que muchas universidades dieron apertura a esos espacios para tener acceso a la información. Y entonces estos chicos están, primero que nada, recibiendo esa educación online, un aprendizaje de manera remota, de alguna manera, utilizando una amplia gama de dispositivos y donde incluso dispositivos como los smartphones hoy son sumamente importantes y valiosos porque quizá en casa no se cuente con una computadora para cada uno de los hermanos, pensando en función de aquello que tristemente trataron de hacer la mayoría de instituciones educativas, de trasladar
los horarios rígidos de la educación presencial a horarios que se acoplaran en función a las videoconferencias, utilizando pues cualquier recurso de TIC. Hoy por hoy, pues muchos de ustedes que quizá han interactuado con más de alguno de ellos, ¿verdad? En el caso de este webinar del día de hoy, donde pues estamos utilizando Zoom, pero igual está Jitsi, tenemos Google Meet, tenemos Microsoft Teams, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta dinámica de alguna manera ha permitido también, si no es totalmente esa educación virtual que se desea ideal, permitirnos salvar precisamente la educación o los procesos de formación que se estaban haciendo, ¿verdad? Y que posiblemente sea un modelo que se mantenga durante el resto del año y pues por aquellas cuestiones de una segunda ola o tercera ola que ya se está hablando alrededor del mundo. En algunos países, por ejemplo, me acabo de enterar que en Corea del Sur ya declaran que están en una segunda ola de la pandemia y que eso pues requiere nuevamente de cierto distanciamiento social y cierre de ciertas situaciones. Entonces, no lo sabemos a Latinoamérica cómo esto vaya a ir evolucionando. De hecho, estamos viviendo en entornos VICA, ya vamos a ver más adelante qué es eso de los entornos VICA, y que es posible que iniciemos en algunos países que se cierra el ciclo escolar en los meses de octubre, noviembre, y arranca el siguiente ciclo, como en el caso de Guatemala, todavía en un modelo de educación a distancia o en algún modelo mixto. Para ir entrando en contexto, ¿verdad? Voy a leer algunas definiciones muy breves para comprender todo lo que vamos a platicar el día de hoy a lo largo de esta conferencia. Y uno de esos conceptos es entender qué es tecnopedagogía. Repito, no es un concepto nuevo realmente, ya tiene allá por sus 10, 11 años y nos dice que es un conjunto de conceptos, ideas y prácticas nuevas asociadas a la innovación y desarrollo de la educación en la era digital, con la que se busca dar una posible respuesta pedagógica al impacto de las herramientas digitales. Estas herramientas digitales que nosotros englobamos en las tecnologías de la información y de la comunicación, en el proceso de aprendizaje-enseñanza. Pero ¿qué más? ¿Qué más es esto de la tecnología, de la tecnopedagogía? Perdón. Pues que también implica transformar medios y herramientas digitales en recursos con fines didácticos y prestar especial atención al impacto de estas herramientas digitales TIC en el aprendizaje. La tecnopedagogía la debemos abordar desde la perspectiva pedagógica, en donde no es qué herramientas se usan, sino cómo y cuándo se usan. Y esto es muy importante porque no es que el docente tenga que aprender una gama muy amplia de herramientas TIC para implementar en N momentos a lo largo de estos procesos de educación a distancia, sino que ahora que ya está en ese tren de aprender a aprender y principalmente a aprender sobre el uso de herramientas de tecnología, aprender a seleccionar cuáles son las que le son más eficientes y que le permitan pues alcanzar sus objetivos planteados. En muchos países, acá en Guatemala en particular, pues se les pidió que rediseñaran planes en función a brindar esta educación utilizando los recursos TIC. Sin embargo, no estaban preparados la mayoría de docentes para hacer este proceso y pues ha sido complejo, sobre todo
no solo es seleccionar esas herramientas de TIC, sino también cómo poder llegar a aquellos estudiantes que no cuentan con un acceso a Internet o un acceso estable a Internet. En el caso de Guatemala, el acceso a Internet es muy bajo, la cobertura realmente es muy escasa, sobre todo en el área rural, y que pues no iba a permitir precisamente otras situaciones que se podrían dar si contáramos pues con una conexión a Internet estable y con accesibilidad para todos. Entonces, ahora al docente le va a tocar que empezar a hacer un análisis de las herramientas que ha ido utilizando para determinar realmente cuáles les han sido funcionales, estar investigando otras, probando con otras, hasta lograr de alguna manera establecer una dinámica más eficiente en función de que este proceso de aprendizaje-enseñanza, ya voy a hablar porque no digo enseñanza-aprendizaje, se dé adecuadamente y que no sea desgastante, sobre todo para él. ¿Y en qué se traduce? Bueno, en la práctica esto se traduce en aprendizaje centrado en el estudiante, ¿verdad? Más específicamente en planificar, desarrollar y diseñar procesos y recursos de acción y reflexión por los que pasarán nuestros estudiantes, en donde el docente es el principal co-creador de la innovación, porque hoy por hoy la labor docente es importantísima. Y ya está establecido que el empoderar, el desarrollar ese conjunto de competencias digitales en los estudiantes ya no es únicamente responsabilidad del profesor de tecnología, sino es responsabilidad de todos, porque todos de alguna manera están utilizando diversos recursos tecnológicos. Estas son las 7 habilidades que sus hijos deben aprender hoy por hoy en la escuela. Ok, estas habilidades pues fueron determinadas por el Foro Económico Mundial y esto fue en el año 2018. Aquí en Guatemala hay un documento que fue desarrollado en el año 2009 con una revisión en abril del 2011. No me he enterado de alguna otra revisión y donde nos habla de las competencias básicas para la vida que deben desarrollar principalmente aquellos estudiantes egresados de nivel medio, en otros países entiéndase del bachillerato. Y estas competencias nosotros, los educadores, las debemos de desarrollar a lo largo de ese ciclo escolar dentro de las instituciones educativas. Y en ellas, pues yo he resaltado algunas que están estrechamente vinculadas con el uso de tecnología. Y es importante, y voy a hacer acá, a pararme un poco en el numeral 4, en utilizar la tecnología de manera productiva. Fíjense que en el año 2000, Mark Preskey desarrolla o acuña dos conceptos. El inmigrante digital, que somos todos aquellos nacidos antes de 1995, y el nativo digital, pues principalmente aquellos niños, adolescentes, pues la mayoría ahorita ya adolescentes, jóvenes, adultos, ¿verdad?
nacidos del 95 a la fecha, y donde dice que la tecnología es no más que una extensión de su cuerpo. Sin embargo, ya en el 2015 empieza a aparecer otro concepto, y ese concepto es el huérfano digital. Estos mismos nativos digitales que son muy buenos consumidores de tecnología, más no productores de nueva tecnología o la producen muy escasamente y mucho menos productores de conocimiento nuevo utilizando precisamente la tecnología. Y mucha de la responsabilidad ha pasado por las manos de los docentes, en su mayoría inmigrantes digitales, y que pues delegaron toda la responsabilidad principalmente a los profes de computación o de tecnología. Sin embargo, desde el año 2005 se empieza a proclamar fuertemente que sin importar el área de conocimiento en que te desenvuelvas, deberías de empoderarte del uso de esos recursos TIC. Y nosotros los docentes debimos haber hecho ese proceso y empezar a integrar poco a poco cada vez más la tecnología. ¿Para qué? Para vivir lo que luego se le llamó tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que es precisamente lo que hoy tenemos a nuestra disposición. Pero para vivir esas TAC debemos de utilizar y aprender a utilizar adecuadamente precisamente esos recursos TIC. La cuestión es de que estas competencias básicas para la vida nos deben de llevar a la competencia más grande, que es el aprender a aprender y aprender a lo largo de toda la vida. No podemos dejar de aprender y hoy por hoy estamos más que evidenciando esto. ¿Qué ha sucedido recientemente? Bueno, pues recientemente resulta que a pesar de que no se daba ese proceso de transformación digital al interior de las instituciones educativas, de alguna manera por incredulidad, en otras por desidia, en otras por desconfianza incluso de la capacidad de los docentes, porque pues a mí me ha tocado vivirlo de manera directa, sobre todo cuando iba de puerta en puerta institución educativa a pedir los espacios precisamente para mostrarles qué era lo que se venía. No precisamente esto de la pandemia, ¿verdad? Pero que sí era necesario empezar a evolucionar, a integrar más recursos tecnológicos. ¿Qué sucedió? A raíz de la pandemia que se da y de la interrupción abrupta que tienen los sistemas educativos, todos tenemos que movernos a ese modelo de educación virtual. Pero el modelo de educación virtual actualmente está provocando pues lo que se ve en la imagen inferior de la parte izquierda, ¿verdad? Docentes están padeciendo del síndrome del agotamiento. ¿Por qué? Porque se ha alargado el tiempo de trabajo, el proceso de aprender recursos tecnológicos y esa curva de aprendizaje no ha sido tan corta. Y entonces estar haciendo mucha prueba y error para ir tratando de construir todo ese material didáctico digital que se pueda entregar precisamente a estos nativos digitales, principalmente los centennials, que son pues la generación que propiamente ha nacido en la era de la tecnología y que para ellos pues no es tan complicado. Sin embargo, no tampoco es de que sepan usar todos estos recursos de manera eficiente. Entonces, ¿qué nos toca hacer como docentes? Empezar a implementar nuevos modelos de aprendizaje en lo que vamos a llamar educación virtual. Y esos modelos de aprendizaje tienen que ver mucho con las metodologías activas. ¿Y qué son esas metodologías activas? Pues son metodologías centradas en el estudiante, que buscan la consecución de los objetivos curriculares desde diseños inclusivos y aplicaciones en el aula o en entornos virtuales, porque esto se puede hacer muy bien en la presencialidad, pero también en entornos virtuales de aprendizaje, que nos permitan acercar el proceso de aprendizaje-enseñanza a los contextos reales de los alumnos. Ahora, entendamos,
¿qué es un entorno virtual de aprendizaje? Y un entorno virtual de aprendizaje, pues no es más que la utilización de herramientas de informática diseñadas para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes a este tipo de proceso. Entiendas, herramientas de esas TIC que me van a facilitar la comunicación pedagógica con mis estudiantes. Y entonces es un software que proporciona la logística necesaria para llevar a cabo la formación online. Permite la creación, almacenamiento y publicación de objetos virtuales de aprendizaje. De ahora en adelante vamos a llamar OVA, así como al entorno virtual de aprendizaje le vamos a llamar EVA. ¿Qué característica tiene este entorno virtual de aprendizaje? Que precisamente esos OVA pueden ser guardados en un espacio o repositorio en la nube para que puedan ser utilizados por el usuario cada vez que se requiera y donde se quiera. Y lo más importante, en el momento que se desee. Una vez yo tenga un dispositivo que tiene acceso a Internet. ¿Qué características tienen que tener estos entornos virtuales de aprendizaje? Bueno, deben ser una herramienta o conjunto de herramientas didácticas, flexibles y orientadas al usuario para la gestión de contenidos educativos, capaz de responder a las necesidades del modelo del proceso aprendizaje-enseñanza de la entidad, porque eso es importante. Y por ahí empieza a aparecer ahora más fuerte la presencia de un ente que es el tecnólogo educativo, que precisamente va a permitir ayudar a estos procesos de selección de ese conjunto de herramientas ideales para realmente crear un entorno virtual de aprendizaje. Por acá, pues yo le pedí a un colaborador nuestro, el encargado de diseño gráfico, pues que me hiciera una gráfica en particular y hace algún tiempo, porque pues nosotros tenemos un proyecto de integración tecnológica que precisamente lo que busca es la creación de un entorno virtual de aprendizaje que reúna todas las condiciones de este y que hoy por hoy nosotros hemos encontrado principalmente en las herramientas de productividad de Microsoft 365 el poder hacerlo. Voy a dar dos razones así bien simples. Número uno, sin salir de un entorno único y a través de una única contraseña, un usuario y una contraseña, en este caso un usuario, un correo institucional y una única contraseña, yo tengo acceso a una gama de herramientas dentro de la plataforma de Microsoft 365. Pero lo más valioso es que precisamente si yo desarrollo las competencias digitales docentes y las competencias digitales de mis estudiantes en estas herramientas, eso es lo que ellos van a encontrar en el mundo real y que responde a una de las competencias que tenemos que desarrollar para que ellos sean exitosos en la vida y tengan oportunidades reales cuando salgan al mercado laboral real. Si tienen desarrollados todo este conjunto de competencias digitales, para ellos va a ser más fácil el poder colocarse en el sector empresarial, porque lo que van a encontrar realmente, y sin menospreciar a los otros LMS como tal, es decir, los sistemas de administración del aprendizaje como un Moodle, como un Edmodo, como un Blackboard, que son herramientas diseñadas pues precisamente para hacer esa educación y learning, no tienen las condiciones como para integrar y desarrollar el conjunto o contexto real de una educación virtual basada en herramientas de productividad que se encuentran en el mercado empresarial y que los estudiantes es lo que van a encontrar en la realidad. No van a ir a encontrar un Google Classroom para interactuar, ¿sí? No van a ir a encontrar otro tipo de herramientas un poco más cerradas, sino lo que van a encontrar es un entorno abierto, donde ellos van a tener acceso a información, a colaboración, a comunicación, a creación y edición, a gestión de tareas, a herramientas sociales, etcétera, etcétera, de una manera integrada y sobre todo segura. Ahora,
como soy miembro también de la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores, pues ahí en algún momento nos reunimos, platicamos y compartimos precisamente experiencias desde el lado docente. Y en un momento dado, pues nos pusimos a seleccionar ahí qué metodologías activas son las más recomendadas hoy por hoy para utilizar precisamente en esta educación a distancia y, ¿por qué no?, en una educación blended o mixta que de repente nos va a tocar vivir, o puramente en la educación presencial, donde vamos a integrar, porque eso sí, pecado. Si todo lo que se ha avanzado hoy por hoy, todo ese aprendizaje de los recursos TIC, al regresar a la presencialidad lo tiramos a la basura, ¿sí? Eso sí sería un pecado garrafal. No, debemos de seguir mejorando. Y entonces, en función de esto, tenemos pues estas metodologías activas, el pensamiento visual, el flipped classroom o aula invertida, que más que todo es una práctica pedagógica, realmente es una práctica donde yo voy a cambiar el modelo tradicional a un modelo centrado en el estudiante, donde él es el gestor de su conocimiento, el gestor de los tiempos en que aprende, el constructor, y yo me convierto en un mentor, en un validador, alguien que de alguna manera también es coach y acompaña en todo ese proceso de formación, y donde tengo que entender que también mi modelo de evaluación cambia. Sí, ya no puede ser una evaluación en función de una educación bancaria memorística, sino un modelo centrado principalmente en la formación y acompañamiento de mis estudiantes. El microlearning, que es una tendencia que está fuertemente pegando y que es parte del futuro de lo que vamos a tener que hacer. Voy a hablar un poquitito de eso más adelante, la gamificación, el aprendizaje basado en problemas y retos, el aprendizaje basado en servicio, que incluso puedo vincular muy bien con objetivos de desarrollo sostenible, el aprendizaje basado en proyectos, que está estrechamente ligado con la educación STEM, que también es un modelo educativo muy, pues, innovador, digamos, también revolucionario y que responde precisamente a las exigencias de la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Mucho de lo que platico de repente les va a quedar ahí como reto para ir investigando, ¿verdad?, en su tiempo y conocer más de esto, porque para desarrollar cada uno de estos temas, pues sí nos llevaríamos más tiempo. El aprendizaje basado en investigación, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, las comunidades de aprendizaje que contribuyan precisamente a la sociedad del conocimiento, ¿sí? Porque eso también es lo que estamos viviendo, una sociedad del conocimiento donde todos aportan y donde pues la información está al alcance de un clic realmente. Y quien no quiera o quien no aprenda es porque no lo desea, porque realmente hoy hay muchos modelos para aprender y no necesariamente dentro de una institución educativa, porque esa es otra realidad, ¿verdad? El design thinking, el portfolio o portafolio de evidencias, la metacognición, los ambientes y rincones de aprendizaje, las unidades integradas que también están fuertemente relacionadas con todo esto de la educación STEM. Y más recientemente se habla más de ese diseño universal para el aprendizaje, o DUA, que es un modelo pues un poquito más integral, más completo, que incluye muchas de estas metodologías, que entre ellas incluso se pueden integrar muy bien, pero precisamente va a responder a brindar una educación más inclusiva y donde responda precisamente a estudiantes que no aprenden en el mismo ritmo, que es uno de los pecados de la educación tradicional, creer y querer que todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo. No, eso no es cierto, ¿sí? Y donde tenemos que tener también muy presente esa teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. El Foro Económico Mundial pues ha identificado 4 competencias básicas que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes y que les van a permitir ser exitosos. Alrededor de estas, pues va a haber otro conjunto de competencias blandas
y competencias tecnológicas específicas que realmente le hagan tener un potencial muy grande para responder precisamente a esta cuarta revolución industrial. Y estas 4 competencias son la colaboración, la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico. Y hoy por hoy el pensamiento crítico es muy valioso, sobre todo porque pues se circula también muchas fake news y al no tener pensamiento crítico yo no voy a ser capaz de discernir y de comprender de que no todo lo que leo a través de cualquier medio tiene cierto grado de confiabilidad, ¿verdad? Además de otras situaciones donde el pensamiento crítico nos va a ser muy útil y alrededor de estos, pues nosotros desarrollamos otras competencias, ¿sí? Entonces, las competencias del siglo XXI tienen que ver con las maneras de trabajar, comunicación y trabajo colaborativo. Varias veces van a escuchar esto, ¿verdad? Y una comunicación asertiva y un trabajo colaborativo real. Y ahora, pues, sobre todo usando estos medios tecnológicos. Las maneras de vivir en el mundo, en vida, en profesión, la responsabilidad personal y social, una ciudadanía local, pero pensada también en función de una ciudadanía global, porque somos ciudadanos del mundo, de un mundo interconectado precisamente por esta herramienta tan valiosa que está soportando precisamente la continuidad de muchas de las aristas de nuestra vida, como es la Internet. Herramientas para trabajar que van desde la alfabetización digital, la alfabetización informacional, el uso adecuado de esas TIC en función de nuestra área específica de trabajo y en el caso de nosotros docentes, pues aplicadas principalmente a todo nuestro quehacer docente, ¿verdad? Y las maneras de pensar, donde tenemos que desarrollar autonomía, liderazgo, pensamiento crítico, pensamiento visual, pensamiento computacional muy, muy valioso. Ojo, ahí esto va a permitir un éxito en las generaciones más jóvenes, sobre todo porque se está requiriendo más esto. La toma de decisiones, que repito, tiene que ver con precisamente el liderazgo, la resolución de problemas, pero en todo esto tenemos que hablar de inteligencia emocional, ¿verdad? Esa inteligencia emocional que nos permita también ser resilientes a estos entornos que nos está tocando vivir. Esta imagen, ¿verdad? Nuevamente nos habla de ese trabajo colaborativo que en algún momento desarrollamos en el aula y que hoy por hoy pues se ha ido hacia la parte digital, donde el docente tiene que ser un mediador, un facilitador de la información y ayudar a la construcción del conocimiento en los chicos en un modelo de aula invertida, que es el modelo pues óptimo que consideramos en este caso nosotros en la computación para tener éxito en este proceso de educación virtual. Y donde en el mundo real podemos ver en algún momento, es un mero ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, un arquitecto de software diseñando ese software, su equipo de programadoras y programadores que lo ayudan, la gente de diseño gráfico, la gente que digita datos, atención y servicio al cliente, en conjunto, todos trabajando, no necesariamente en un mismo lugar, pero para entregar un producto, un servicio principalmente que responda a las necesidades de los usuarios. Y algo importante, bueno, ¿la educación será móvil o no será? ¿Sí? Y pues resulta que sí, la tecnología móvil es una parte fundamental del ecosistema digital y cada vez será más importante. Por eso es el éxito de TED o YouTube, que precisamente entrega esos contenidos portables, mayoritariamente muy cortos, no son tan largos, y que permiten aprender en pequeñas dosis durante los tiempos libres. Por eso será necesario adaptar los contenidos a los formatos móviles, tanto en el lenguaje como en el formato, duración y modos de utilizar los contenidos. La educación en línea será inevitablemente más multimedia, más breve y modularizada. Es más, esta educación microlearning, porque también está ese modelo de la mobile learning, el microlearning,
nos va a permitir salvar también algunas deficiencias que hoy tenemos con el tema de cobertura. Este microlearning, pues es un aprendizaje basado en cápsulas muy breves de contenido que se ajustan al intervalo de información donde el cerebro se mantiene concentrado. Estudios realizados por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, reconocido a nivel internacional, el mismo Microsoft, demuestran que el ser humano puede concentrarse máximo hasta 15 minutos, no más, ¿sí? De hecho, este webinar en el formato en que está, podríamos decir que ya nos excedimos de la teoría del microlearning, pero pues es un formato distinto y otro nivel de personas participantes, ¿verdad? Cada cápsula debe tener una duración óptima de 5 a 7 minutos máximo por lección o píldora, pero en su conjunto yo no debo de exceder de 15 minutos que le va a dedicar en este caso, pensemos ahora en mi estudiante. Tiene características muy particulares, principalmente porque utiliza formatos divertidos y herramientas tecnológicas, infografías, podcasts, PowerPoint animados, videos animados, gamificación, etc. De hecho, dentro de mañana 15 días voy a desarrollar un webinar específicamente de microlearning donde voy a profundizar precisamente sobre esta metodología activa que va a cobrar mucha fuerza próximamente. De hecho, ya está tomando fuerza, pero falta que el docente la comprenda, ¿verdad? Y que desarrolle precisamente esas competencias digitales docentes que le permitan brindar contenidos y donde el recurso smartphone es una herramienta muy, muy valiosa. ¿Y por qué todo esto? Porque pues precisamente esto es lo que se está sucediendo en la actualidad. Estamos viviendo y conviviendo con otras tecnologías. Estamos en una era donde el Internet de las cosas, soportado sobre la Internet, se está dando, donde los chicos están aprendiendo utilizando precisamente de esos recursos de TIC, donde el padre de familia también se soporta porque ahora es también el acompañante del proceso de formación de los hijos en este caso en casa, y donde nosotros también tenemos que pensar en función de otorgarle las herramientas necesarias para facilitarle también este acompañamiento a él. Estamos viviendo la época de la impresión 3D, de la inteligencia artificial, de la robótica, de la realidad virtual, de la realidad aumentada, esta realidad mixta, y que es lo que se viene también, ¿verdad? Y que de una u otra manera nosotros docentes vamos a tener que incorporar estos recursos tecnológicos a nuestro quehacer docente, así como ya lo empezamos a hacer con el uso adecuado de las TIC. De a poco vamos a empezar a tener que interactuar también con estas tecnologías. Reflexión. No hay duda sobre las oportunidades de esta segunda generación de aprendizaje en línea que plantea para las instituciones educativas y cualquier organización interesada en generar y divulgar conocimiento. Pero ojo, ignorar estos cambios puede suponer un gran riesgo para quienes no sean capaces de adaptarse rápidamente a estas innovaciones. Entonces, tenemos rápidamente que desaprender, sobre todo muchas cosas que tienen que ver con modelos que ya no se adecúan a lo que estamos viviendo, aprender y aprender rápidamente, y posiblemente nos toque que estar en ese modelo de desaprendizaje y aprendizaje continuo. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros docentes? Porque tenemos que preparar a las generaciones más jóvenes a la efectiva incorporación a nuevas normalidades. Ya se habla de una nueva normalidad, pero esta es una de tantas de las que nos va a tocar vivir, ¿sí? Y donde precisamente la educación también vive esos entornos VUCA o VICA, que son entornos muy volátiles, de mucha incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, y que incluso nuestros líderes políticos precisamente los viven, y que por eso muchas veces la información que nos llega es muy ambigua, es complejo, es de incertidumbre. Esa misma incertidumbre
nos está tocando vivir a nosotros los docentes y tenemos que de alguna manera resiliente responder, pero preparar principalmente a las generaciones más jóvenes para esa efectiva incorporación. Y donde hoy, pues nosotros docentes, a la par de que estamos haciendo nuestra labor, pues también tenemos a nuestros hijos a los que les estamos dando ese acompañamiento y que quisiéramos que si nosotros lo estamos haciendo en el mejor modelo o consideramos que es un modelo más óptimo, de igual manera lo hicieran con nuestros hijos. Y el ideal es crear esas comunidades de educadores que permitan compartir sus experiencias, sus mejores prácticas tecnopedagógicas en función de que todos nos acuerpemos y nos ayudemos. La educación ya es un hecho, se internacionalizó y depende de nosotros empezar a gestionar toda esta formación, ¿sí? Porque realmente eso va a ser una formación continua, pero donde nos tenemos que apoyar entre nosotros. Estas son las 10 habilidades que se necesitan ya desde este año 2020 para ser exitosos en el mercado laboral real. Según los estudios del informe sobre el futuro del empleo, pues precisamente desarrollado por ese Foro Económico Mundial, un estudio que se llamó Revolución de Habilidades, desarrollado en el 2019, algunas de las habilidades más importantes que las empresas y las entidades de reclutamiento de personal estarán buscando en los trabajadores en los próximos años son resolución de problemas complejos, ya lo habíamos mencionado, pensamiento crítico, habilidad de comunicación, inteligencia emocional, creatividad, flexibilidad o facilidad de adaptación, liderazgo, trabajo colaborativo, toma de decisiones, demostrar compromiso, manejo del tiempo y, por supuesto, resiliencia. Precisamente porque estos entornos VICA lo viven también las empresas. ¿Cuáles son las carreras del futuro próximo? Vean que esto fue en el año 2018 y por ahí ese estudio lanzaba que de las carreras más exitosas o que de alguna manera nos iba a proveer de mayores oportunidades y por supuesto mejor rendimiento económico en función de nuestro trabajo, pues estaba el desarrollo web, la computación en la nube y Big Data, que pues se entrega también el científico de datos, que no existe esa carrera a nivel universitario, pero que pues sabemos que hay profesionales que se convierten en científicos de datos. El mismo Google, mismo Facebook utilizan estos científicos de datos precisamente para gestionar toda esa gran información que les proveemos. Visualización y gestión de datos, desarrollo de aplicaciones móviles, marketing digital y asistente digital de negocios, el community manager, el educador virtual. Vean cómo, donde ya se prevía que iba a ser muy importante ese educador virtual, el mentor en entornos técnicos de producción, el gestor de salud individual y colectiva y en este caso, una persona encargada de la programación financiera con inteligencia de negocios. ¿Qué está pasando hoy por hoy? Hoy por hoy, pues estamos teletrabajando. Nosotros, docentes, pasamos también a ese modelo de teletrabajo, en donde de alguna manera la organización laboral que consiste en ese desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios de terceros, usando como soporte las TIC, se está dando y pues nosotros las estamos gestionando. Por acá una gráfica de 9 aspectos que tenemos que tomar muy en cuenta, precisamente en función de hacer ese teletrabajo. Esto debió haberse hecho antes de que empezara la pandemia para que ese proceso de transición de la presencialidad a la educación a distancia pues fuera más fácil. Sin embargo, repito, fueron cosas tan rápidamente que sucedieron que hasta ahora están empezando a aparecer este tipo de material que nos permita comprender
cómo me debo de coordinar bien con mi equipo docente si yo soy un administrativo o un encargado de esa institución educativa para salir adelante, identificar la brecha digital, no solo de mi institución, sino de mi grupo de estudiantes. Y aquí, ojo, tenían que liderar y hacerlo estrechamente con los profes de tecnología, que deberían de ser los mejor preparados para este acompañamiento. Establecer esos niveles y necesidades del grupo de clase en función a reducir esa brecha digital que puede haber existido, fomentar actividad física y salud, porque eso es muy valioso que lo hagamos también. Estamos entrando en un periodo también de mucho sedentarismo, proponer diferentes retos y actividades, proponer modelos y estrategias innovadoras en función de ese aprendizaje centrado en el estudiante, solicitar esas evidencias de aprendizaje, flexibilizar las fechas de entrega en función a que voy a pedir un producto y no una tarea. Traten de quitarse esa palabrita también de la boca, tarea, y preséntenle retos a los chicos. Eso tiene que ver mucho con la gamificación, ¿verdad? Y ajustar las evidencias atendiendo a los recursos que realmente pues yo poseo. ¿Qué se necesita para trabajar a distancia? Bueno, para poder realizar el teletrabajo, las herramientas básicas serán una PC y una conexión a Internet. Y es posible que también necesite, si no tengo una laptop, pues la incorporación de una cámara digital, de un teléfono inteligente de gama media o gama alta, idealmente. De hecho, mucho del trabajo, del teletrabajo hoy por hoy se puede hacer a través de los smartphones y pues software o programas específicos. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque tenemos que preparar a los chicos precisamente a todo esto que se va a suceder y que va a seguir de aquí en adelante. Muchas empresas les ha funcionado muy bien este modelo del teletrabajo, además están emergiendo formas de teletrabajar que van a ser eficientes y que de alguna manera también le dan cierta independencia a los jóvenes que se van a ir incorporando de a poco a este modelo económico que también se está sucediendo, ¿verdad? Entonces, opciones de trabajo emergentes, y les digo emergentes porque también son las que están de alguna manera siendo más requeridas y están apareciendo y funcionando, como es el negocio de e-commerce, en tiendas virtuales, ¿verdad? Tiendas por ahí por Facebook, tiendas con una página web específica o en vinculación con Amazon, por ejemplo. El tutor de formación virtual como tal, porque pues los docentes se vieron así, sin necesariamente sacar un curso que hubiera sido lo ideal, ¿verdad? Que los preparara para convertirse en tutores de formación virtual, hoy por hoy ya lo están haciendo. El asistente virtual, el administrador de redes sociales, que es precisamente ese community manager, el copywriting, que son los escritores, a la gente que le gusta escribir y que hoy por hoy puede publicar ya de alguna manera profesional sus libros en Amazon, por ejemplo, y ponerlos en venta desde $9.99. Pero imagínense esto ya como negocio y esto es masivo, a cuántos millones de personas no llega y quienes están interesados y empiecen a comprar estos libros, también es un ingreso para esos amantes de las letras, ¿verdad? De escribir. El marketing de afiliación, los traductores, a pesar de que hay mucho que hace ya la tecnología, pero no contextualiza a veces la traducción y se requiere de gente que lo pueda hacer, no necesariamente un traductor jurado, excepto todo lo que tiene que ver con relaciones públicas y puramente cosas legales, pero que hoy por hoy se está prestando este tipo de servicios. Hacer encuestas online ha tenido un repunte, aunque pues no es propiamente un teletrabajo, sino lo tenemos que ver como un ingresito extra ahí o mezclarlo con otros de los modelos de teletrabajo. El tutor online en planificación y metodologías ágiles para entornos VICA, ¿sí? Esto es nuevo, es reciente y es precisamente por lo que está sucediendo que está apareciendo este tipo de personas que se dedican a dar acompañamiento a las empresas, a de alguna manera poder llevar estos entornos bien volátiles, de alta incertidumbre, ¿verdad? De alta complejidad y ambiguos. Y el científico de datos, ¿verdad? Que también está teniendo un repunte fuerte. Todo lo que hemos visto tiene que ver también con un modelo que tampoco es nuevo y que es el freelance, ¿verdad?
que básicamente es usado para definir a todas estas personas que trabajan de manera independiente, autónoma, habitualmente desde sus casas, sin teletrabajo y sin cumplir con largas horas en la oficina. Un freelance realiza trabajos o tareas puntuales relacionados con su profesión, oficio o especialidad para un tercero o de manera individual, autónoma. Los profesionales que más se dedican a este formato son los diseñadores gráficos y los programadores. Entonces, y cuando hablamos de programadores, tenemos que pensar en ese pensamiento computacional, pues que les mostré en aquel disco de las primeras diapositivas, ¿verdad? Estas personas son actualmente muy, muy exitosas. Y otras opciones, pues el digitador de datos como tal, que hoy por hoy, pues con el entorno de nube es más fácil realizar este tipo de cuestiones. El bloguero, que a pesar de que hoy por hoy no es considerado pues un trabajo como tal, pero en un momento dado puede tener que todo lo que postee es de interés, cómo la economía del conocimiento se está moviendo, la sociedad del conocimiento está moviendo estos modelos y en un momento dado pues tener N cantidad de seguidores. ¿Y por qué no? La gente se empieza a acercar y a querer promocionar cierto tipo de productos o servicios a través de tu blog. Entonces va a generar plata. Los transcriptores, los youtubers, los gamers principalmente están teniendo mucho éxito, los gurús de internet y aquellos llamados develadores de conspiraciones que llegan a tener gran cantidad de seguidores, gran cantidad de suscriptores y que YouTube les paga por esos likes o otras empresas empiezan a contactarlos para promocionar precisamente servicios o productos específicos relacionados con lo que ellos hacen en YouTube. El gestor de eSport, que es precisamente todos estos juegos online, ¿verdad? Todos los deportes que de alguna manera también son de tipo online, competencias a través de consolas de videojuego, algo muy, muy reciente. Acá en Guatemala no existe, por cierto, en algunos otros países ya, en España sé que existe esta carrera como gestor de eSports y que precisamente es una forma también de hacer teletrabajo. El convertirte en líder de una comunidad tecnológica especializada, por ejemplo, como una comunidad de Arduino, de IoT, que es Internet de las Cosas, de impresión 3D, de realidad aumentada, de realidad virtual, de inteligencia artificial y otras, combinado con promoción de empresas proveedoras de los productos relacionados con la comunidad, pues también está empezando a hacer algo emergente fuerte y que va a generar plata. Y este otro, también muy reciente, el técnico en asistencia médica asistido por inteligencia artificial. ¿Por qué les platico de esto? Porque nosotros los docentes nos va a tocar saber de esto y pensar que vamos a preparar a nuestros chicos precisamente para que tengan esas competencias digitales necesarias y que puedan aplicarlas a estas oportunidades laborales reales y que con lo que ha pasado, pues, ¡pum!, han despegado muy fuertemente. ¿Qué ha pasado? Pues que pasamos de las tecnologías de la información y de la comunicación, esas redes personales de aprendizaje, donde teníamos que aprender sobre la tecnología, a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Siempre con entornos personales de aprendizaje, pero ahora estamos aprendiendo con el uso de tecnología. De manera muy orgánica ya estamos viviendo las tecnologías del empoderamiento y la participación, ¿verdad? Donde participamos ya con tecnología y estamos construyendo nuevo conocimiento y estamos interactuando y estamos generando esa sociedad del conocimiento con el uso de la tecnología. Y que también nos lleva a poco evolucionar a esas TIC, que son las tecnologías de investigación y publicación, donde compartimos y tenemos que llegar en un momento dado a convertirnos en esas tecnologías de redes neuronales artificiales, donde vamos a interactuar incluso con inteligencia artificial. Hoy por hoy ya interactuamos mucho con el machine learning, que luego pasa a lo que es el aprendizaje profundo, que es la base para construir la inteligencia artificial. Así nos está tocando vivir, así es como los datos entran, así es como la información la hemos estado tratando ya desde hace algunos años, cómo creamos nuevo conocimiento y pues todo esto forma parte de la sabiduría humana. Para ir cerrando, reflexión final.
La época tan atípica que nos está tocando vivir con entornos VICA en todas las aristas de la vida, tanto económica, política, social y por supuesto educativa, ha presentado una coyuntura única que marca una total disrupción en los sistemas educativos a nivel mundial, permitiendo marcar un hito en la historia y un inicio ideal para un nuevo modelo de educación, que únicamente será exitoso si existe una verdadera reevolución de los sistemas educativos, en donde los apasionados de la labor magisterial, nosotros los maestros, iniciemos una real transformación digital del docente, sin olvidar los componentes fundamentales de la tecnopedagogía. Ahora pues ya saben de qué se trata, que permitan diseñar nuevas estrategias de aprendizaje centradas en el estudiante, con la incorporación de metodologías activas y modelos pedagógicos a la medida de las necesidades de la educación del siglo XXI. ¿Para qué? Porque como vivimos esa cuarta revolución industrial, precisamente nos permita responder a los retos y a esa sociedad del conocimiento y a estos entornos VICA que nos está tocando vivir. Y esto solo lo lograremos si partimos de educar desde la transformación digital del docente. Les quiero invitar siempre, ¿verdad?, a que nos sigan en nuestro primer ciclo formativo a través de webinars. Mañana tenemos nuestra sexta entrega, que son las guías de autoaprendizaje para la educación a distancia y virtual. Y pues ahí tenemos la secuencia que todavía tenemos pendiente. Hay una décima por ahí que nos va a aparecer más adelante, que pues salió precisamente de todo esto que está sucediendo. Importante, se otorga constancia de participación activa en cada webinar, superando los retos de un escape room, que es una dinámica que hemos incorporado a los webinars y que es precisamente para que de alguna manera los docentes también vean una técnica que tiene que ver con gamificación y que pues nosotros hacemos entrega y que me va a permitir no solo tener la constancia si los he superado, sino que si yo he participado y he llegado a completar, 7 de 9 eventos, pues entonces voy a tener un certificado general, o sea, además de las 7 constancias, que digamos sería el mínimo, del primer ciclo formativo a través de webinar. Entonces, esta es la entrega de mañana. Estará con nosotros acompañándonos la doctora Virginia Ramírez Cascante, colega de Costa Rica, así que pues serán bienvenidos. Pues toda la parte de promoción ya se hizo a través de nuestra fanpage y del grupo de comunidad educativa GT. Creo que fue un poco corrido, pero era importante poder cubrir la mayoría de temas. Jorge, gracias por estar ahí acompañándome a lo largo de esta hora y pues quedas con el uso de la palabra para compartirnos también impresiones del público que pues no tengo acceso a ellas en este momento. Gracias, maestro Manuel. Muy interesante tu aportación y no pasa por ser futurista, es un tema presente y del cual debemos de estar muy anuentes a la realidad actual. Gracias a todos los que se han conectado, no solamente de Guatemala, nuestro país, sino que además veo comentarios desde Bolivia, desde Panamá y algunos otros países. Muchas gracias y eso es lo que permite evidentemente la conexión virtual. Este es el momento para que ustedes puedan, por favor, trasladarnos algunas preguntas. Sabemos que en torno a esta situación hay muchas dudas, hay ciertas preguntas e incógnitas y estaremos algunos minutos restantes para poder responder a través del maestro Manuel a algunas de sus interrogantes. Y antes de dar paso a las preguntas, recordarles que si ustedes requieren un certificado o el certificado ofrecido, vamos a enviarles a través de nuestro chat el formulario para que puedan llenar sus datos, por favor. Eso se los digo con antelación para que no salgan, por favor, sin llenar
esta información muy importante. Igual a todos los amigos y amigas que nos acompañan a través de Facebook, pueden escribir a través de la red su información y ahí gustosamente les estarán atendiendo. A mí, Manuel, ha sido un honor estar en esta actividad tan importante y evidentemente conlleva ciertos retos, ¿no? Una dinámica bien interesante de cómo está la tecnología en el momento actual y de todo lo que va a seguir evolucionando en los próximos días. Tenemos dos preguntas, fíjate, Manuel, que están, diría yo, entrelazadas. La primera de ellas es del señor Oscar Milian y nos habla acerca de cómo el ponente dice aplica en su proceso laboral la disertación correspondiente, que cites un ejemplo de cómo se utiliza y aplica en la labor docente, pero con incidencia en aquellos lugares donde no se tiene conectividad a Internet. Otra pregunta que nos llega de Mónica Morales es, como maestra de escuela oficial, ¿cómo será la mejor manera de llegar a los niños sabiendo que los niños no tienen recursos, por ejemplo, en zona 18 Guatemala? Creo que este es uno de los grandes retos, estimado Manuel, el acceso precisamente a la Internet y demás. ¿Cuál es tu apreciación al respecto de estas interrogantes? Ok, pues para responder a Oscar Milian, en la parte de dar un ejemplo, pues yo lo aplico todos los días. Tengo grupos en WhatsApp principalmente de las instituciones educativas que son clientes nuestros, ¿verdad? Clientes de Ley Computación a través del proyecto de integración tecnológica y en el formato de hacer entrega de una manera muy, yo le digo muy rústica, hacer un microlearning. Y ha sido un proceso que ha llevado a que los docentes de a poco también comprendan por qué yo hago estas entregas de estas microcápsulas. Algunos de ellos en un principio era un poco molesto, sobre todo porque pues no se tienen teléfonos inteligentes con mucha capacidad, sobre todo en memoria interna, y pues tendían a que se les llenaba, ¿verdad? Y también no estaban acostumbrados a esta dinámica. Recuérdense que inmigrantes digitales. Sin embargo, de a poco los docentes comprendieron el modelo y ya algunos han empezado a aplicarlo con sus estudiantes, ¿verdad? Repito, en una manera muy sencilla. ¿En qué otro lugar lo hice? Pues yo vivo en el área de San Cristóbal Totonicapán, muy cercano a Salcajá. Hay una institución educativa por acá que se iba los fines de semana a dar clases de computación sin ningún costo a algunas aldeas de estos llamados 48 cantones de Totonicapán, y donde no había precisamente acceso a Internet o es muy escaso precisamente por la parte boscosa que se tiene y que no hay cobertura. Con ellos diseñamos un modelo que tiene que ver con esto del microlearning. Aprendieron a hacerlo muy, muy liviano para que ese recurso, al momento que el chico pueda tener acceso a Internet, lo descarga a su teléfono y luego no importa si ya no tiene conexión, pero ya lo tiene estructurado. ¿Y en qué lo estamos haciendo? Pues en WhatsApp. Yo actualmente estoy invitando a colegas de toda Latinoamérica y por supuesto de Guatemala a enseñarles cómo se hace esto del microlearning, pero ahora en otra herramienta como lo es Telegram. Pero Telegram tiene unas características muy, muy, muy especiales que le estoy descubriendo y que pues por eso quiero mover a los docentes a que utilicen también este otro sistema de mensajería instantánea que adicionalmente es más seguro que WhatsApp, ¿sí? La otra pregunta de Mónica Morales es complicado precisamente porque si no se tienen los recursos necesarios para hacer uso de la tecnología, y ojo, el modelo presencial creo que siempre va a ser valiosísimo. El problema es precisamente esto del contagio, ¿verdad? Y todo lo que las normas de seguridad que hay que seguir. Pero para la preprimaria y los primeros 3 grados de primaria es valiosísima la presencia y acompañamiento del docente. A partir de un cuarto primaria ya podríamos empezar a pensar en que se puede incorporar mucho mejor el uso de tecnología.
Y pues tenemos que pensar todos los docentes en ese modelo de aula invertida, ¿verdad? Que nos va a permitir hacer eficiente una entrega y acompañamiento a los chicos. Por acá estoy viendo otras preguntas, Jorge. No sé si quieres comentar algo antes de continuar. Sí, correcto. Gracias, Manuel. Creo que uno de los elementos que mencionaste en el desarrollo del webinar es la capacidad de ser selectivo de las herramientas, ¿no? Y esa adaptabilidad que se puede tener para generar conocimientos y en este concepto denominado el microlearning. Muy interesante, Manuel. Muchas gracias por compartir. Sí, tenemos algunas otras preguntas. Vamos a ver, es Derlin Chávez, dice, quisiera saber qué pasa cuando los docentes no quieren retos, sino que están en una zona cómoda y quieren seguir enseñando como a ellos les enseñaron y cómo motivarlos, ¿de acuerdo? Cómo motivarlos. Isabel nos dice cómo podemos hacer partícipes a los padres de familia de esta evolución. Muy interesante también ambos puntos. Por favor, Manuel, adelante. Ok, Darling. Sí, es complicado con los inmigrantes digitales y un estudio que se hizo es de que todos aquellos colegas docentes, no en su mayoría, pero un gran grueso, arriba de los 40 años, les es más complicado el uso de recursos tecnológicos, incluso tristemente aquí en Guatemala. Docentes universitarios prefirieron renunciar a sus cátedras precisamente por no subirse a ese tren del uso de la tecnología y de la educación a distancia. ¿Cómo motivarlos? Pues invitarlos, ¿verdad? Hay que tratarlos como lo que son y espero no ofender a nadie, analfabetas digitales, y donde la andragogía nos va a permitir enseñarles desde cero a que no es tan difícil, ¿verdad? Pero debe de estar también el cambio de actitud y que en verdad comprendan que deben de aprender. Si no, lamentablemente, como los dinosaurios, están en grave peligro de extinción. Para Isabel, ¿cómo podemos hacer partícipes a los padres de familia? Nuevamente, tenemos que aprender a crear objetos virtuales de aprendizaje, pero bien diseñados, bien construidos en función de ese modelo de aula invertida. Yo sé que muchos ahorita dirán, ¿y eso qué es? Pero que ayuden también al padre de familia a dar acompañamiento a su hijo y no a tenerlo en el modelo de que, ok, te sentás, está la videoconferencia, yo maestro doy la clase magistral, tratando de que fuera como la presencialidad, pero luego ellos quedan más al abandono y si papá o mamá no hay de acompañamiento, ¿me entienden? Entonces, tenemos que repensar bien cómo entregar esos objetos virtuales de aprendizaje con material didáctico digital que le permita al chico ser el gestor de su propio conocimiento, el constructor, ¿verdad? Que lo interiorice, pero que aprenda haciendo, ¿sí? Y entonces, cuando el padre de familia lo vea, le va a ser más fácil comprenderlo y dar acompañamiento, en este caso, a sus hijos. Ok, gracias Manuel. Tenemos otras preguntas de Ramiro Arenas y de Alfredo Rocha Ávila. Ambas tienen eh, la misma connotación al respecto de los retos que tienen los estudiantes en función del acceso a Internet. ¿Cómo hacemos para llegar a ellos? Y bueno, Ramiro, es básicamente la misma situación. ¿Cómo se está trabajando en aquellas zonas en las que no existe la conexión a Internet? Sí, cada uno de los países diseñó una estrategia, ¿verdad? Con la entrega principalmente de material impreso en un modelo de educación a distancia, eh, en lugares donde pues literalmente no hay acceso a Internet. Se debe de aprovechar otros medios como la radio, ¿verdad? Incluso tener acceso a esas radios comunitarias para que ellos también sean entes replicadores, pero sí tenemos que trabajar y fortalecer también al padre de familia. Y entiéndanse que en muchos de los contextos, padre de familia posiblemente sea analfabeta o tenga un grado de escolaridad muy bajo, ¿verdad?
Entonces, es complejo, realmente es complejo, ideal, no es solo de tirar cobertura y aquí en Guatemala pues estamos impulsando mucho a través de la sociedad del Internet lo que son las redes comunitarias. No es solo llevar el Internet a las comunidades, sino también empoderar a la comunidad y empezar procesos de formación a los líderes comunitarios, a los maestros, para que ellos sean los agentes replicadores de cómo usar esta tecnología cuando llegue. Pero mientras tanto, tenemos que apalancarnos en la parte impresa, si es posible, ¿verdad? Material que se les ha hecho llegar a las escuelas para que ellos puedan replicar y hacer llegar a los estudiantes. Y en función de no avance de exagerada cantidad de contenido, sino lo que realmente va a ser útil y que tenga vinculación con su contexto, ¿verdad? Tal vez tareas más relacionadas al campo, con aplicación más concreta de que lo que estoy aprendiendo, cómo rápidamente lo voy a aplicar en mi contexto rural, que es donde se da el mayor problema. Correcto, buscar las alternativas, ¿de acuerdo? Y yo creo que además es una función articulada de varios entes, ¿no? Que deben de propiciar en el contexto actual estos ambientes de tecnología y demás son grandes retos. Y nuestros países, pues pasa por eso. Bueno, nos llega una serie de comentarios en función de felicitarte, Manuel, por la ponencia. Muy inspirador, excelente, bendiciones, buen dominio del tema. Y hay algunas otras aportaciones muy interesantes de los que han participado esta noche a través de Zoom. Y pues también gracias a todos los amigos que están conectados en Facebook en este interesante webinar. Vamos a trasladar las últimas preguntas, Esteban, Manuel. Ya el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos, como decimos, ¿no? Coloquialmente dice, aquí hay una pregunta, ¿qué herramienta digital recomienda y cuánto tiempo sería recomendada trabajar en cada sesión? Habla un poco de las herramientas. Sí, yo pienso que ahí es donde tenemos que empezar a aplicar lo de la tecnopedagogía, ¿verdad? Donde pues nos toca no solo aprender de las herramientas de TIC, sino que en ese proceso de ir probando, determinar cuál es más eficiente. En lo particular, y sin hacer mucha promoción, realmente no quisiera hacerlo, pero a mí me gustan mucho las herramientas de Microsoft. Sí, he logrado desarrollar un entorno virtual de aprendizaje muy, muy poderoso, que todavía estoy creando y ayudando a formar a las instituciones educativas a las que, pues no solo yo, sino también otros colegas les damos acompañamiento. Es un proceso que no se logra de la noche a la mañana. Tenemos instituciones educativas que tienen con nosotros 10 años y aún estamos en proceso de mejora. Propiamente para con los chicos, yo apuntaría por la aplicación de la metodología del microlearning, ¿verdad? Y donde les mostré en la diapositiva, empezar a crear esas infografías que tienen que ver con el design thinking, que es el pensamiento visual, pero yo docente las tengo que aprender a hacer y luego decirle a los chicos, ustedes también entreguen este tipo de cosas. Los podcasts, pero en general toda una dinámica que funcione alrededor del uso de los smartphones, ¿sí? Si en mucho tiempo se le prohibió a los chicos no entrarlos, ¿verdad? Porque los docentes y en sí la institución educativa no sabía cómo gestionar o utilizar ese recurso tan valioso como lo son los teléfonos inteligentes y por eso se prohibían, pero ahora se ruega al chico, ¿verdad? Y eso lo comparto, me lo compartió en una plática mi amigo Alfredo Rocha, que es el que hizo una de las preguntas. Ahora se le ruega al chico porque use ese smartphone para poder mantener cierta comunicación. Entonces, precisamente esa herramienta es a la que tenemos que explotar, ¿verdad? Y entonces yo los invito de verdad a que estén atentos al webinar que voy a tener de mañana en 15, porque ahí sí voy a tener esa hora específicamente para mostrarles cómo se construyen estos materiales didácticos digitales dentro de un OVA que estoy entregando, es decir, un objeto virtual de aprendizaje que estoy entregando a través de un smartphone.
y que el chico nada más tenga acceso a Internet, pueda descargar y luego ya se queda él trabajando en su tiempo, ¿verdad? Yo apuesto mucho por esa tecnología. Perfecto. A mí me gustaría hacer un aporte, Manuel y queridos ¿Sí? amigos, en dos herramientas para podcast. Particularmente me ha funcionado muy bien una herramienta que se llama Anchor o Anchor. Esa se puede descargar en Play Store para celular y sucede que uno graba una cápsula o alguna información y ahí mismo se puede editar, descargar y compartir simplemente como una herramienta o, por ejemplo, si se trabaja en temas de video, también hay varias herramientas que pueden funcionar y que puede editarse desde un teléfono, no necesitas más, Exacto. simplemente como algún aporte. Está Power Director, digamos, para video e InShot, que son otras herramientas claves. Bien, ya para ir finalizando, estimado Manuel, realmente tenemos varios comentarios. Gracias a todos. Quiero unificar algunos de los mismos. Por ejemplo, aquí nos hacen una pregunta: ¿qué herramienta virtual es recomendada para enseñar en el área de matemática en personas adultas? Y por otro lado, nos preguntan, o específicamente a ti, Manuel, que ¿Sí? si puedes explicar un poquito más sobre el aula invertida, por favor. Gracias por sus preguntas. Estamos casi llegando al final. Recuerden registrarse en el formulario que ha sido enviado en el chat grupal. Por favor, estimado Manuel. Bueno, en relación al aula invertida, parafrasearlo no va a ser suficiente, ¿verdad? Pero piensen, así algo muy sencillo, es que yo debo de cambiar, ¿sí? Yo ya no soy el centro de la información. Yo docente no soy el que va a dictar las pautas para que el estudiante aprenda, sino tengo que entregarle un recurso y ese es el objeto virtual de aprendizaje donde el estudiante tenga pues claros de alguna manera lo que nosotros en educación llamamos el objetivo que persigo, ¿verdad? Las evidencias del logro que debo de evidenciar, la entrega de una rúbrica que le va a servir como guía o bitácora al estudiante precisamente para la construcción de un producto, porque tenemos que pensar en función no de tareas, sino de brindarle retos, pero estos retos van en la entrega de productos reales y vinculados con contextos reales, ¿verdad? Donde yo hago ese acompañamiento y al final puedo utilizar una lista de cotejo para verificar que cumple con todos los parámetros de la rúbrica que he entregado. Y donde los estudiantes en la videoconferencia, ojo, ya no es esa masterclass donde yo estoy dando la clase, sino aquí el proceso es que el chico construye su conocimiento, va superando los retos, construye su producto y mi videoconferencia me sirve para que él me entregue ese producto. Pero yo lo acompañé en el proceso, idealmente que lo hagan de manera colaborativa. Hoy las herramientas de Microsoft 365 me permiten hacer ese tipo de compartir documentos digitales y que todos trabajen al unísono. Y entonces, en esa videoconferencia, aplico también la coevaluación y la autoevaluación, porque pues los chicos van a ir presentando, pero también están viendo el producto de sus compañeros y les va a dar nuevas ideas en función de mejoras. Y entonces yo docente puedo decirles, ok, aprendimos nuevas cosas hoy, porque yo también estoy aprendiendo de mis estudiantes, de su creatividad, y a ustedes les parece que podemos mejorar lo que hicieron. Te apuesto que todos van a decir sí, porque tomaron esas ideas de otros compañeros y entonces les digo, bueno, entonces hagamos una segunda videoconferencia y me entregan otro nuevo producto, ya integrando las nuevas ideas. Entonces, esto que ellos aprenden haciendo, no lo olvidan. Y te lo digo, yo lo he hecho y funciona. Créeme, es algo real. Interesante. Excelente, mi estimado maestro Manuel. Queremos agradecer a todos los participantes en esta noche. Gracias por sumarse a este esfuerzo que se está haciendo y por supuesto la colaboración que estamos llevando a cabo a través de Expansión Training, a través de LEC Computación y de las organizaciones internacionales MED2 y ED2. Recordarles que esta ha sido una actividad
desarrollada por las comisiones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con el apoyo de CENACYT, y esta prácticamente ha sido la Comisión de Educación quien ha tenido a bien desarrollar este excelente webinar con la participación de Manuel Rodas. Agradecerles a todos, gracias también a quienes estuvieron en conexión a través de Facebook, un gran abrazo, quedamos a sus órdenes, que pasen una buena noche y será hasta una próxima. Jorge Estrada les saluda, bendiciones para todos. Gracias, Jorge, un abrazo para todos, bendiciones, feliz noche. Hasta luego.